Saludo cordial, estimados estudiantes de tercer año de bachillerato. Continuando con la planificación prevista por el Ministerio de Educación, en esta semana nos corresponde estudiar el de la luz. ¿Qué es la luz? Bueno, primero que todo, vamos haciendo un análisis eh, específico desde el punto de vista físico que es la luz, ¿sí? Es una radiación electromagnética que incide sobre nuestras retinas en forma de onda y partícula y provoca en nosotros la visión. Eh, el comportamiento de la luz desde épocas de la Edad Media después del siglo XVII tenía dos formas de análisis que los científicos de aquella época trataban de imponer sus ideas. Una era la teoría ondulatoria, por ejemplo, explicar cómo se comportaba la luz. Existían las ideas propuestas por Huygens, que decía que era un fenómeno ondulatorio y que se transmitía a través de un éter, un medio. ¿Sí? Esta teoría quedó olvidada, dice. Por ejemplo, Thomas Young eh, retomó esta idea y con esto pudo explicar ciertos eventos que solo a través de ondas se pueden producir, como son las interferencias, y posteriormente inclusive se hizo demostraciones con ondas de la polarización, con lo cual parecería ser que esta teoría ondulatoria tuvo mucha acogida con los científicos. Pero también había otro científico de la época que decían que no, que es una partícula, que la luz viaja en forma de partícula. Esta teoría propuesta por Newton sobre todo, eh, permitía explicar, por ejemplo, los fenómenos como de la reflexión. Bien, entonces decían que estaba formada por partículas elementales. Hoy podemos ya tener más claro el asunto, que estas partículas se les llama fotones, que son eh, partículas que no tienen masa. Cuidado, esa es la característica de los fotones. Se comportan como partículas, pero no tienen masa. Y que hoy se basan o tienen una explicación científica cuando Einstein logró descubrir y propugnar la teoría de la onda partícula, eh, y que confirmaba las teorías de los científicos del siglo XIX. Bien, el comportamiento dual, como les decía, Isaac Newton en el siglo XVII con sus experimentos de óptica definió la luz como partículas de diferentes colores. Huygens lo hizo como ondas. La balanza se inclinó después en el mundo de la física, primero a través de los éxitos de James Clerk Maxwell, las ecuaciones que permitieron describir el comportamiento de la electricidad, sus famosas ecuaciones de Maxwell. Luego Einstein y la mecánica cuántica en el siglo XX, mire, zanjaron la cuestión, pero de la forma más rara. El comportamiento era doble, onda-partícula. Onda como onda electromagnética y partícula a través de fotones o cuantos. El fotón es energía, es la luz a través que viene a nosotros a través de partículas llamadas cuántums o fotones. Que bueno, un Nobel de Física en 1921 fue otorgado a Albert Einstein por proponer ya la teoría, prácticamente darle las ecuaciones matemáticas a este comportamiento de partícula. Eh, Bien, la velocidad de la luz. ¿Cómo viaja la luz? Si todas las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, se conoce como la velocidad de la luz, se lo simboliza con la letra C. Esta velocidad no puede ser superada, es el límite de las velocidades de todo evento
Nada puede viajar más allá de la velocidad de la luz. Para tener una idea de estos 300.000 kilómetros por segundo, mire, imagine usted si un rayo de luz sale del Sol, en promedio llega a la Tierra, se demora alrededor de 8 minutos, un promedio de 8 minutos en, en este viaje del Sol a la Tierra, mire, a esta velocidad. Y de igual manera, este rayo de luz que sale del Sol aproximadamente demora 6 horas en salir del sistema solar, viajando a la velocidad de la luz, ¿no? Y en unos 4 años llega a la estrella más cercana, Alfa Centauro. 4 años luz. Una unidad de medida que se eh, establece en función de estos parámetros. El espacio que puede recorrer por cada segundo. Es altísimo ese valor. Cuando la luz atraviesa medios materiales, su velocidad varía y esas son las características que vamos a investigar en los fenómenos que se producen con la luz. Bien, entonces aquí tenemos algunas velocidades. Sí, casi es equivalente a la velocidad del aire en el aire de la luz, en el aire y en el vacío, pero en el agua ya tiene otros valores, en el hielo depende de la densidad del medio. Bien, la velocidad de la propagación de la luz, mire, la luz, primero que todo, estamos haciendo, es una onda electromagnética. Al decir que es una onda electromagnética, está conformada por una onda por dos campos mutuamente perpendiculares, un campo eléctrico y un campo magnético. En la naturaleza existen tres campos fundamentales y dos de ellos tenemos aquí, el campo eléctrico y el magnético. El otro campo fundamental de la naturaleza es el campo gravitatorio. Esta interacción entre estos tres campos se estudia y permite describir el comportamiento del universo. Para poder determinar la velocidad de la luz, podríamos calcularlo con el campo eléctrico y el campo magnético. Esta relación también se le puede calcular con la constante dieléctrica del vacío y la constante de permeabilidad magnética también del vacío. Y se obtienen estos valores. Además, este dato, este lambda, nos permite encontrar la velocidad, calcular o trabajar con la velocidad de la luz. Este lambda es el espacio que hay entre cada eh, nodo que se llaman el, de la longitud de onda de aquí. Es igual a la velocidad de la luz por el periodo, el tiempo que demora en dar una oscilación completa. También con frecuencia, velocidad con frecuencia, considerando que la frecuencia y el periodo son inversas entre sí. Bien, la luz, al ser una onda electromagnética, está aquí registrada como una luz visible dentro del espectro electromagnético. Está en el orden del 10 a la menos 6 metros, valor de la millonésima parte de un metro. Lo que nosotros tenemos del espectro visible entre el infrarrojo y el ultravioleta. Aquí está todas las ondas, todo el espectro electromagnético de las ondas que nosotros conocemos y, y utilizamos, desde el radio, la televisión, los celulares, los microondas, del espectro visible, los rayos X, los rayos gamma, ¿sí? De altísima frecuencia hacia el ultravioleta y de baja frecuencia hacia el infrarrojo. Dentro de ellos está el espectro visible. Bien, los fenómenos luminosos que vamos a investigar, que se investigan aquí. Bueno, la luz. De acuerdo a la naturaleza de la luz, tenemos que son ondas electromagnéticas que se propagan en línea recta y tienen una velocidad de propagación. La luz viaja en línea recta sí, solo si está alejado de un campo gravitatorio o el campo gravitatorio no es muy intenso. Caso contrario, la
teoría nos dice que el rayo de luz se curva, que fue propuesto por Einstein y luego se lo comprobó en un experimento, en un eclipse. Comprobaron mediante un eclipse las teorías de Einstein. Igual cuando se produce un agujero negro por el colapso de una estrella, el punto donde colapsa esta estrella se produce un punto de altísima gravedad y comienza eh, por estos valores de altísima gravedad a atraer otros planetas cercanos y la gravedad se va haciendo cada vez más intensa, tan intensa que ni la luz puede escapar de ese sitio, de ahí el nombre de agujero negro. Los fenómenos luminosos que vamos a investigar, la reflexión, refracción, la dispersión, la interferencia, la difracción, la polarización, estos de aquí son casi características o típicos de la teoría ondulatoria. Bien, aquí está lo que les decía, la propagación de la luz. Se la puede estudiar por la óptica geométrica o la óptica física. La óptica geométrica trabaja solo en función de rayos que representan rayos de luz, valga la redundancia, y la óptica física que trabaja más con la teoría ondulatoria. Los eventos que vamos a estudiar, reflexión, refracción, la difracción, eh, la polarización, típicos de la teoría ondulatoria. Bien, las leyes de la refracción. ¿Qué es la refracción? Reflexión de la luz. La reflexión de la luz es el cambio de dirección que experimenta un rayo. Por ejemplo, para que cambie la dirección, un rayo necesita de una superficie pulida como los espejos, como los que tenemos aquí. Bien, tienen que cumplir unas leyes. Estas leyes, para el estudio de la reflexión, debemos tener cuidado con las leyes siguientes. La primera ley nos dice, primera ley de la reflexión consta lo siguiente, el rayo incidente. Este es el rayo incidente. Un cuerpo emite un rayo, ¿sí? E incide sobre una superficie plana que puede ser un espejo y rebota. Es la característica de la reflexión. Ahora, el rayo incidente, el- la normal, ¿qué es la normal? Es una vertical teórica que vamos a poner en el punto de impacto. Trazamos una normal que forma normal, por eso se llama normal, porque forma 90 grados con la superficie. En este punto rebota y aquí tenemos un ángulo de incidencia siempre con la normal, un ángulo de incidencia y luego un ángulo de reflexión. Estos dos valores son iguales, como vamos a ver posteriormente. Bien, sigue las siguientes reglas. Por favor, la reflexión de la luz se representa por medio de dos rayos. Lo que les decía, un rayo aquí o aquí, cualquiera de los dos gráficos que llegan a una superficie. El rayo incidente y el que sale rebotado, ¿sí? Aquí está el rayo incidente y el rayo reflejado. La línea vertical que se traza sobre la superficie polumintada se va a llamar normal y el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo de reflexión. Ahora, bien, vamos a la refracción de la luz. La refracción de la luz, en cambio, se produce cuando un rayo incidente ya no rebota, sino pasa a otro medio. En este caso, por ejemplo, mire, aire y vidrio. Un rayo incidente llega a un punto, cruza al otro medio y ya no sigue la misma dirección teórica. Aquí tienen unas características especiales para el estudio de este capítulo de óptica. La refracción, al pasar de un medio a otro, experimenta una desviación y esta depende de la densidad del nuevo medio. ¿Qué leyes van a proponerse aquí? Mire, aquí está el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción, ahora se llama refracción, y la normal sigue existiendo así como una línea que se traza perpendicular
a la superficie de separación entre los dos medios. Los eventos de la refracción, mire, sucede, da una imagen no real a lo que usted está viendo. Por ejemplo, cuando introduce una cuchara en un vaso con agua, parece que se quiebra la cuchara. Son eventos de refracción. ¿Qué otra característica vamos a investigar? Que la velocidad de un medio con la del otro es diferente. La velocidad de la luz aquí es una y la velocidad de la luz acá es otra. Son las características que estamos aquí describiendo. Bien, la ley de la refracción, aquí lo tenemos más detallado. ¿Sí? Se basa nuevamente en esta característica, el rayo incidente, que está aquí, rayo incidente, y el rayo refractado están en un mismo plano. Recuerde que si rebota es reflexión. ¿Sí? Ahora no, ahora se va a pasar de un medio N1 a otro medio N2. Y el ángulo, el de aquí, es el ángulo de refracción y aquí es el ángulo incidente. Estos están determinados por una ley que se cumple, la ley de Snell. El seno del ángulo de incidencia, el de aquí, y el seno del ángulo de reflexión de aquí, y el índice de refracción del un medio y el índice de refracción del otro medio están relacionados por esta ley. El índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo de incidencia, estos dos valores, es igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo de refracción. Bien, la ley también nos permite calcular el índice de refracción dividiendo la velocidad de la luz para la velocidad del medio. Hay algunos aquí índices de refracción y velocidades características que le hemos puesto para tener y poder trabajar. Sí, los índices de refracción. Ahora, no, el índice de refracción, mire, se produce refracción siempre y cuando no llegue a un ángulo límite. El momento que llega a un punto y no refracta, la línea llegó, el rayo llegó, cumple un ángulo límite en donde ya no se produce la refracción, sino más bien se produce la reflexión. Este valor forma 90 grados el rayo reflejado, en este caso, con la normal. Las características las describimos aquí cuando se obtiene el ángulo límite de refracción. Bien, aquí he hecho un resumen. ¿Sí? Se ha consultado un resumen, las propiedades de la luz, la reflexión y la refracción. ¿Qué características tiene la reflexión? Cambia de dirección sobre superficies pulidas, los espejos pueden ser planos, convexos, cóncavos, como se verá posteriormente. La refracción, la desviación que experimenta el rayo al pasar de un medio a otro. Por refracción, por ejemplo, podemos ver el arco iris, cuando se descompone la luz blanca y nos otorga los colores del arco iris. Utilizando lentes también se produce la refracción. Bueno, es parte de la óptica que posteriormente se estudiará. Bien, analizamos el ejercicio 155 que nos propone las tareas del ministerio para poder calcular el índice de, bueno, trabajando con los índices de aire, que vale 1, y del agua 1.33. Mire, tenemos un ángulo de incidencia de 30 grados, un rayo que incide, llega a un punto, se refracta el rayo y forma un ángulo de refracción. Nos pide que calculemos el ángulo de refracción. Aplicamos la ley de Snell, en donde la incógnita es esta de aquí. Despejamos,
Reemplazamos datos y obtenemos el ángulo de refracción de 41,797 grados. Veamos otro de los fenómenos que se produce con la luz como onda electromagnética. La interferencia. En física, la interferencia es un fenómeno en que dos o más ondas actúan o se superponen al mismo tiempo. ¿Sí? Y se obtiene una onda resultante de mayor o menor amplitud. Es interesante que nosotros revisemos a qué se refiere cuando nos hablan de ondas. Para eso vamos a utilizar un simulador. Eh, ¿Sí? Bien, aquí tengo un simulador para tener una idea de cómo es el funcionamiento de las ondas y qué es lo que necesitamos describir o estudiar. Bien, aquí tengo una onda, bueno, le vamos a dar movimiento más luego. La longitud, la distancia de este punto al punto de acá se conoce como longitud de onda. La altura de aquí a acá, esta altura, se le conoce como amplitud. ¿Sí? Esta es la amplitud de la onda. Recordar, esta es amplitud, de aquí a acá se le conoce como longitud de onda. Igual si se mediría el tiempo en que tarda en completar un ciclo la onda, si hablaríamos de tiempo, este es el periodo de oscilación. Y la frecuencia es el número de oscilaciones por segundo que da esta onda o oscila, pero más bien lo podemos interpretar a la frecuencia de la siguiente manera. Mire, le doy esto, comienza a oscilar, esta es la frecuencia, número de vueltas, en este caso de vibraciones u oscilaciones por segundo. Para poder entender, mire, si yo le bajo la frecuencia con este laboratorio virtual, ¿qué es lo que está pasando? Mire, le hemos puesto frecuencia muy baja, sí, es de baja frecuencia, es una onda de baja frecuencia. Le podemos poner de más frecuencia. Mire lo que sucede. Sí, le quitemos la amortiguación para que nos quede una onda exacta. Y la amplitud, de igual manera, lo que les decía, la altura desde el punto medio. Mire la amplitud. Es alturitas pequeñas, ¿sí? Esos son los datos que se va a investigar acá en el trabajo que estamos haciendo. Veamos si regresamos a nuestro trabajo de interferencia. Estamos en interferencia, ya. Aquí, entonces la interferencia, cuando estábamos trabajando, les decíamos, la interferencia es un fenómeno que dos o más ondas se superponen para formar una onda resultante de mayor o menor amplitud. Recuerden, amplitud es la altura. ¿Sí? El efecto de interferencia puede ser observado en todos los tipos de onda, como la luz, el sonido, ondas de radio, bueno, donde haya ondas electromagnéticas u ondas mecánicas. A propósito, no olvidar, existen dos tipos de ondas, las electromagnéticas provocadas por la vibración de electrones y las ondas mecánicas provocadas por la perturbación de un medio por un medio físico. Por ejemplo, una onda mecánica podría ser, puede ser, es en los terremotos. Una onda mecánica es las vibraciones de una cuerda de guitarra. El sonido se produce por ondas mecánicas, pero las electromagnéticas ya tienen otra consistencia, otra característica. Las mecánicas necesitan un medio para viajar, las electromagnéticas no necesitan un medio para viajar. Gran diferencia entre las dos. Veamos, contestemos la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Qué entiende cuando dicen que una llamada existe interferencia? Entiendo que la señal llega con ruidos, no se percibe bien la señal. A veces coge el teléfono eh, y comienza a llamar o hablar y no se escucha bien o se oye con sonidos extraños, hay interferencia. Parece que están mezcladas otras llamadas
o está dañado algo o hay una interferencia. Y ahora, cuando se va a estudiar la interferencia, les decíamos, dos ondas actuando al mismo tiempo. Si las dos ondas están en fase, se llama al mismo tiempo, están las crestas al mismo tiempo en la misma posición, la amplitud de la onda va a aumentar, se hace más alta, el doble de lo que estamos aquí. Es lo principal característico. Pero si están desfasadas, como está aquí, ¿sí? Hay un desfase, se suman las dos y prácticamente se anulan. Una idea básica de cuando se produce, teóricamente se dice que podría dar el caso de que sonido más sonido de silencio o luz más luz de oscuridad. Eso es en teoría lo que nos quieren decir con esto de la interferencia. O acá amplificar, salga una señal más fuerte. Bien, la interferencia, lo que les decía, cuando son dos ondas coinciden en un mismo punto del espacio, se aplica el principio de superposición. Un punto medio es alcanzado simultáneamente y por dos ondas que se propagan por este medio. Experimenta una vibración que es la suma que experimentará si fuese alcanzado por separado por las ondas. Es una interferencia constructiva. Si están en fase, sale más alta, pero siempre aquí. Y se producirá la interferencia destructiva, como les decía, si están desfasados. Resultado, una línea recta. Ahora, estas interferencias se las puede observar en láminas delgadas. ¿Sí? Una gotita bueno, hay un experimento básico para esto que se puede hacer en el agua o en una lámina, un vidrio, con unas gotitas de agua, una manchita de aceite, se le lanza un rayo y comienza a provocarse la interferencia entre las ondas incidentes que cruzan la película delgadita de aceite y rebota. Entonces se produce interferencia entre las que llegan y las que salen y se va formando círculos concéntricos en el sitio donde están incidiendo las ondas. Veamos el experimento de Young. Un experimento para observar esta interferencia es el experimento de Young. ¿Qué es lo que hace el experimento de Young? Tiene un frente de ondas, un frente de onda, impacta contra una rejilla, puede ser dos o tres orificios o cuatro. Aquí se difracta. ¿Qué quiere decir que se difracta? Es otro proceso de comportamiento de la luz, que cada frente de onda, que este frente que era solo uno al llegar aquí, produce un nuevo frente de onda, cada uno produce su propio frente de onda, y al llegar acá se interfieren entre ellas y comienzan a provocar estos sectores oscuros y claros. Esta es una de las características con la cual el modelo ondulatorio de Jung se, se impuso por un tiempo. Este es un evento específicamente ondulatorio que la teoría corpuscular no podía tan fácilmente demostrar. Pero veamos, auxiliémonos también con un simulador. A ver, mire, aquí tenemos un simulador. Este simulador, asimismo, es del PET. Y aquí está lo que les decía. ¿Sí? Un frente plano llega aquí, se difracta y cada uno produce, ¿sí? Cada uno produce su característica de difracción y aquí
se sobreponen. Veamos sí, lo que estamos proponiendo. Bien, bien, eso es lo que está sucediendo aquí. Exactamente este es el experimento de Jung. Como les estaba diciendo, tenemos que, para resumir esto, como les decía, la luz se comporta de dos maneras, una por modelo ondulatorio y otra por modelo corpuscular, que es partícula. Y aprovechando los laboratorios virtuales que tenemos, aquí tenemos otro laboratorio virtual de PET, asimismo, de la Universidad de Boulder. Mire, aquí está lanzando fotones. La energía fotónica impacta sobre una placa de cobre y desprende electrones, ¿sí? Y desprende electrones provocando que haya una corriente. Este es el efecto fotoeléctrico, una aplicación del efecto fotoeléctrico basado en los descubrimientos de los científicos de principios del siglo XX, entre ellos Einstein, que dio la formulación matemática para estos paquetes de energía llamados quantums o fotones. Entonces aquí tiene la teoría corpuscular y acá tiene la teoría ondulatoria del comportamiento de la luz. Bien, les agradezco su atención. Espero poderles haber podido ayudarles y nos veremos en la próxima clase. Puede hacer cualquier inquietud o pregunta. Caso contrario, eh, en la próxima clase, por por medio del WhatsApp, estaremos en contacto para cualquier inquietud. Gracias.